por supuesto, económica en un ratito. Tenemos además la posibilidad de conversar con Fernando Landa, que es presidente de la Cámara de Exportadores de la Argentina. Fernando, gracias por esta diferencia, bienvenido, buenas noches. ¿Por qué queremos hablar con Fernando además esta noche? Porque ella conoció el dato del intercambio comercial argentino, donde efectivamente hubo una buena noticia para la Argentina. La Argentina mantiene superávit gemelos, hablamos del superávit fiscal, también existe un superávit comercial, es decir, a la Argentina le sobran dólares entre lo que le exporta al mundo y lo que le compra al mundo. Fue de 1.963 millones de pesos en el transcurso del último mes de agosto. Acumulado efectivamente en los primeros 8 meses del año ya lleva más de 14.150 millones de pesos, fruto de un aumento en las exportaciones de casi el 15% y un desplome de las importaciones, fruto de la caída en el nivel de actividad económica de casi el 30%. Más allá de las particularidades que querramos buscar, encontrar, productos primarios está subiendo algo, lo que más sube son manufacturas de origen agropecuario. El campo está teniendo un año muy distinto al del año pasado, definitivamente. Y efectivamente esto se nota en la morigeración de la caída de la economía que marcábamos ayer con Pablo, también en el impacto positivo del salto de las exportaciones versus 2023. De todas maneras, la economía está en una especie de tensión, porque con un dólar quieto, que es la novedad del día, con dólares a la baja inclusive, con paz cambiaria, con el central interviniendo y tratando de, por todos los medios, demostrar que devaluar este gobierno no va a devaluar o no quiere hacerlo, pero con una inflación que todavía corre a casi el 4%, con el dólar en baja, en términos de competitividad internacional, para las empresas se les es más complejo todos los días competir desde la Argentina con esa matriz de construcción de costos que en dólares se suben 6, 7, 8% por mes, lo cual deja fuera de mercado a muchos. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo logramos compatibilizar el ancla de inflación que implica tener un dólar quieto con una competitividad que permite un salto adicional de exportaciones, cualitativo además, que permita sostener el superávit comercial en un contexto donde cada vez menos empresas exportan, por otra parte? Porque exportar se ha convertido en una tarea difícil, no fácil. Fernando. Bueno, hay varias cosas que comentar en esto que mencionás. O sea, la verdad que cuando uno mira esos 14.000 millones de dólares, es cierto que hay una fuerte componente de caída de las importaciones. Sí. Ahora, también hay que reconocer que estamos en un contexto de muy fuerte baja de precio de commodities. Sí. O sea, tenemos más de 30% de caída respecto del año anterior. Soja, maíz, trigo. Donde se duplicó la producción respecto al año pasado, que fue de sequía. Exactamente. Y también, o sea, digamos, por volumen compensamos precios con creces. Y también tenés el factor litio, se desplomó. Un tercio de lo que valía hace 2 años. Menos de la mitad, digamos, y mucho más respecto del pico, ¿no? 4 veces menos, correcto. Si uno analiza además las componentes, dice, bueno, a ver, de las medidas que se tomaron, ¿han ayudado? Y sí, han ayudado. Porque se han eliminado algunas restricciones, como las cuantitativas, en el caso de las carnes, por ejemplo. Eso ha ayudado. Cuando uno mira específicamente el intercambio con China, uno ve una reducción del déficit enorme, ¿no? Igual seguimos con déficit con los principales socios comerciales, con China, con Estados Unidos, con el Mercosur. Es decir, estructuralmente se ve que necesitamos más. Nosotros en su momento hicimos una cantidad de propuestas. El año pasado hicimos 142 propuestas de política a nivel de detalle, ¿no? O sea, a nivel de qué regulación hay que tocar, qué se necesita de parte del Parlamento, qué necesita hacer el Ejecutivo. Y ahí nosotros hoy podríamos evaluar que un 27% se han efectivizado. Ahora, hay algunas que son absolutamente determinantes, por ejemplo, retenciones. Bueno, el tema del retenciones, cepo cambiario. Yo diría, ni siquiera te hablaría de retenciones. Orden de prioridades, a ver. El cepo cambiario es fundamental. Esto es de libro, porque el propio Fondo Monetario dice, bueno, con una duplicación de tipo de cambio o con restricciones a las giro de divisas, cae la inversión y cae el comercio. ¿Qué pasa si se levanta el cepo cambiario? Digamos, es un ordenamiento, volvemos a la normalidad. O sea, nosotros, el cepo cambiario, digamos, la liquidación mandatoria de divisas específicamente,
Solo existe en Ghana este nivel. Entonces, esa es una restricción muy fuerte a la decisión de Salvo invertir. Ghana, ¿nadie tiene un proceso cambiario como el argentino para liquidar exportaciones? Para liquidar el 100% a un tipo de exportaciones y que eso no quede en manos del exportador, sí, salvo Ghana, ningún otro. Ninguno. Ninguno. El resto tiene del orden de, qué sé yo, 40%, 50%, 60%, es un grupo de países, Turquía, por ejemplo. Pero esta restricción a este nivel, solo nosotros. Eso Entonces, da la muestra de dónde venimos, ¿no? Y todo Claro, lo que hay pues, que modificar y cambiar. dónde estamos también, Y dónde ¿no? estamos. ¿dónde estamos? Entonces, la cuestión es, en este contexto, que estamos con esta restricción evidente de una crisis muy profunda, ¿cuál es el curso de acción? Entonces, de este set, nosotros propusimos algunas cuestiones que nos parecen fundamentales de normalización, ¿no? Por ejemplo, y algunas no tienen ni siquiera costo fiscal. Hoy, por ejemplo, todavía sigue sin poder pagarse flete de exportación en la Argentina. Y el flete de exportación se cobra cuando se recibe el pago, con lo cual no hay ninguna pérdida de divisas. Hoy se pide una condición de acceso al mercado de cambios que es 30 días después de que llegó la mercadería. No existe esa condición. Entonces, con esa condición, la pyme no exporta. En el año 23 sufrimos la caída más grande de exportadores pyme de la historia argentina. O sea, el 10% de los exportadores dejaron de exportar. ¿Cuántas son empresas? 1000 empresas. ¿Cuántas empresas exportan hoy en la Argentina? 9.000. Alrededor, no, menos que de 9000. No, ni siquiera hemos llegado a 9000. ¿Y cuántas se exportaban hace, qué sé yo, 20 años, 15 años? Bueno, hace 15 años teníamos 15.000 empresas. O sea que hoy tenemos 6.000 empresas menos de las que exportan en la Argentina, de las que exportaban hace 15 años. Exactamente. Y el problema es que la natalidad ha bajado. ¿La natalidad qué significa? Las empresas que tienen motivación para exportar. Cada vez menos se embarcan en la idea de poder exportar y poner un producto argentino en el exterior. Exactamente. Y este tema de decir, bueno, ok, yo de alguna forma lograré que alguien me pague el flete desde el exterior, venderé en otra condición. Pero el efecto es en cascada. Por ejemplo, hoy tenemos precios crecientes en el mercado de fletes internacional, producto de los conflictos que conocemos. Correcto. Los precios empiezan a subir. Entonces, ¿qué ocurre? En Brasil, que no hay ninguna restricción, hay apuro por cerrar flete. Entonces, se cierra flete por adelantado, se empiezan a tomar los buques en forma completa y los buques no bajan a Buenos Aires ni a Montevideo. Consecuencia, las cargas que ya están comprometidas no se pueden cargar, se postergan, se rolean en el término económico, de comercio internacional. Entonces, ese es un área importantísima que no tiene costo fiscal. Un problema que no tiene costo fiscal. Después vamos al resto y nos metemos de lleno un poquito en cómo ser más competitivo. Le pido un poquito de silencio porque me escucho todo. Después nos metemos un poquito de lleno en el tema de competitividad. Vamos a volver a la economía porque en un ratito vamos a contar qué es lo que está pasando en los mercados. Pero no quiero perder de vista lo más relevante hasta ahora, Lourdes. Ayer diste un anticipo rutilante respecto a Enrique Matov en cuanto a que finalmente